Bien, el segundo que va a presentarnos son en verdad de dos autores, Rafael Rodríguez de Cora y Manuel Ortega. Ellos nos van a brindar con una ponencia de evolución de las organizaciones, una asignatura pendiente. Solo para comentar de Rafael, es licenciado en informática y socio fundador y presidente de la empresa Computer Aid Logistics. Rafael es licenciado en informática y experto en auditoría y seguridad informática. Es socio fundador y presidente de la empresa ya mencionada que se dedica a la distribución de productos para la gestión de riesgos y seguridad. También es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Sistemas Generales y de la Asociación de Licenciados de Informática. Ha sido consultor independiente en auditoría informática y formación para diversas empresas y organismos, y trabajando en empresas nacionales e internacionales. Socio y promotor de diversas empresas nacionales, entre las que se destaca Penta Consultores, Aro Consultores, Sociedad Anónima. Bien, entonces no quería, él tiene mucho más atributos aquí, pero queremos escucharlo para poder ganar al tiempo también. Entonces, Rafael, está contigo tu ponencia. No sé si es Rafael o Manuel quien debe presentar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la UFV y muchas gracias a todos los que me han precedido, que hay que tener mucho valor para hablar aquí después de las excelentes presentaciones de las mujeres extraordinarias que me han precedido. Así que yo lo decía al principio, digo, esto parece una facultad feminista, ¿no? Pero bueno, no, que creo que está bastante equilibrada. Pero bueno, en definitiva hay que tener valor para venir aquí ahora después de todas las estupendas presentaciones que han tenido. Normalmente, y creo que Vanessa me lo ha puesto el toro en el centro de la plaza, porque he hablado de las organizaciones y he hablado de la transformación y tal, y dentro de este concepto, pues, a ver qué... realmente es una cosa que ya veníamos hablando Manuel Ortega y yo dentro del Computer Aid Logistics, que es nuestra empresa, y que de alguna manera pues lo que tenemos que hacer es estar alineados también con todo este tema de las organizaciones y de la construcción de la nueva era, porque además estábamos también impregnados por todo el tema de lo que es el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Y creíamos que las empresas estaban un poquito disociadas de lo que era un poco el desarrollo sostenible. Como nosotros estábamos también con el tema del concepto sistémico, pues ahí hemos hecho un batiburrillo que espero que sea interesante. Nosotros, en principio, las organizaciones, lo primero que decimos, el primer mensaje que decimos es que son seres vivos, que es un poco el tema disruptivo de que se me va esto, ¿no? Seres vivos que de alguna manera pues tienen átomos, tienen macro, como no lo veo, tienen células, tienen organismos, tienen grupos, tienen ecosistemas. Y normalmente cuando se genera o se gestiona una organización no se tienen en cuenta en primer lugar todos estos niveles que están interrelacionados. El concepto de sistemas complejos adaptativos, yo hace muchísimos años que tomé ese concepto de un libro que era muy interesante, que se llamaba El Quark y el Jaguar, que es un sistema que adquiere información del entorno y del propio sistema, identifica regularidades y las condensa en un esquema o modelo actuando luego sobre el entorno de acuerdo a dicho modelo. Entonces aquí podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, que los sistemas vivos funcionan así. En segundo lugar, que se diseñan unos modelos que luego a lo mejor pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias y al entorno. Y de alguna manera pues es uno de los problemas de la evolución precisamente. Una cosa es la transformación, que a lo mejor la transformación, yo creo que es un matiz interesante. La transformación es un tema que no depende de uno, sino a lo mejor de las circunstancias, y la evolución sí que tiene unas connotaciones a lo mejor de la propia decisión que se orienta hacia dónde quieres ir. Entonces el momento actual, pues eso, se caracteriza con una serie de crisis. Ahí pongo una crisis, pero son una serie de crisis. La crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, etcétera. Y de alguna manera está afectando a todo, con lo cual
la esperanza de ese futuro mejor no tiene que pasar necesariamente por la sistémica, porque la sistémica es una de las metodologías y uno de los conceptos que de alguna manera ayuda a resolver problemas complejos. Entonces, y ahora mismo estamos en un problema complejo. Hay que hablar de evolución y no de evolución, por lo que he dicho, que de alguna manera creo que es más interesante hablar de evolución porque tenemos una mayor posibilidad de gestionar una cosa y no que nos lleve la evolución por otro lado. Y de alguna manera, pues también, como ha dicho Yolanda precisamente, y como ha dicho Vanessa, pues de alguna manera nosotros lo que tenemos es también que las organizaciones sean people-centric. Ese es otro de los temas muy interesantes que de alguna manera tiene que estar todo alrededor de la persona, ¿no? Tenemos personas, tenemos estructuras, tareas, tecnologías, culturas, etcétera, ¿no? Uno de los ponentes que va a hablar en el tercer día, que es un buen amigo mío, que era director de una empresa, ya decía hace mucho tiempo, antes que nosotros incluso, que las organizaciones funcionan como organismos vivos donde priman determinados valores y habilidades. Por ejemplo, existen organizaciones femeninas o masculinas, existen generosas o roñosas, dinámicos o estáticos, entusiastas o abúlicas. Entonces esto es interesante como concepto, precisamente no sé de dónde lo ha sacado un poco adaptando también el cerebro de la organización, pero es interesante este concepto, ¿no? Y además es precisamente en un libro que habla del desafío de la sostenibilidad. Bien, entonces otro concepto y otro mensaje, puesto que tenemos poco tiempo, es que normalmente hasta ahora las organizaciones se han definido con estructuras jerárquicas, y entonces lo que precisamente si queremos dar ese salto cualitativo y si queremos dar esos conceptos sistémicos y no lineales, pues de alguna manera tenemos que pensar en unas organizaciones y unos problemas que no sean jerárquicos, sino que sean en red, que es un poco lo que todos sabemos hacia dónde está yendo todos los fenómenos, ¿no? Que sean en red. Y que además no haya una jerarquía total, sino de alguna manera, pues aquí hemos puesto precisamente el mismo ejemplo que hemos adaptado en la propia empresa. Nosotros mismos nos hemos tenido que transformar para intentar ponernos y alinearnos de cara a los nuevos tiempos, ¿no? Y eso incluso aunque somos pocos, aunque no somos una multinacional, pero de alguna manera hemos intentado que todos estos núcleos de gestión, por así decirlo, y de productos, servicios, etcétera, que tenemos, pues que estén interrelacionados de esta manera y no jerárquicamente. Y eso es una de las cosas que algunas veces es difícil, pero que lo podemos, lo intentamos gestionar. Y luego el otro mensaje importante es que una cosa que normalmente, todos vosotros que habéis estado hablando están en empresas, etcétera, que venís de empresas, ya sabéis que uno de los temas es que todos los años tenemos que crecer. Tenemos que tener más ventas, tenemos que tener más productos, que tenemos que tener más servicios, etcétera. Y eso es totalmente antisistémico, porque de alguna manera los sistemas naturales hay algunas veces que crecen, porque además dependiendo también del momento histórico, una cosa es cuando nace un niño y entonces tiene que empezar a crecer, y otra cosa es cuando realmente se estabiliza y cuando realmente pues no tiene ya por qué crecer. Entonces, de alguna manera, esto es un tema importante. Una organización sistémica y con límites de crecimiento, que eso también hablaremos posteriormente, los límites de crecimiento que ya venían del Club de Roma y que ya sabían que las organizaciones de Naciones Unidas que no podían crecer ilimitadamente, pues tampoco las empresas tienen por qué crecer ilimitadamente. Algunas veces podríamos tener conceptos de crecimiento y otros conceptos de decrecimiento. Depende de las circunstancias. Y además eso se tiene que estar gestionado, porque muchas veces viene un COVID o viene una guerra y te obliga a decrecer. Entonces, si no lo tienes gestionado, pues de alguna manera pues puedes ir al fracaso o puedes ir incluso a la quiebra o a desaparecer. Con lo cual, el crecimiento en una empresa sistémica tiene que estar gestionado, una cosa que quizá es un mensaje nuevo para algunos de ustedes. El tema de
bueno, yo me alegro de estar en relación con todo lo que hemos comentado anteriormente, porque el creciente reduccionismo tecnológico, ha hablado Vanessa y ha hablado Yolanda de este tema, pues el problema también de la tecnología es un tema que nos concierne a todos. Nosotros en nuestra empresa precisamente somos una empresa de venta de soluciones tecnológicas, con lo cual esto lo sabemos muy bien. Y entonces, de alguna manera, pues bueno, pues aquí damos una serie de pautas y una serie de temas de cómo la empresa y la persona pues tiene que también saber gestionar la tecnología y saber definir una serie de temas. Precisamente nosotros, una de las cosas que, a ver cómo voy de tiempo, sí, creo que tengo tiempo de comentar la anécdota. Uno de los temas que se nos planteó hace años fue, decía, bueno, cómo de alguna manera nosotros podemos intentar vender nuestra tecnología y nuestros servicios precisamente para ver un poco nosotros teníamos la gestión de riesgos, ¿no? Y teníamos una serie de productos y tal. Pero cuando vimos la empresa, no sabíamos a quién venderlo, a qué departamento venderlo, porque de alguna manera estaba la gestión de riesgos medioambientales por un lado, gestión de riesgos laborales por otro lado, gestión de riesgos tecnológicos por otro lado. ¿Y esto qué es? ¿Dónde está? ¿A quién tenemos que vender? Entonces se nos ocurrió una idea loca, empezando a pensar en la sistémica, para que vean un ejemplo de cómo es una aplicación sistémica a una organización, que dijimos, bueno, y esto, si decimos que una empresa es un ser vivo, pues los seres vivos, ¿cómo gestionan los riesgos? Y anda, pues entonces caímos del guindo y dijimos, pero si esto se llama el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es verdaderamente la gestión de riesgos que tiene miles de millones de años aplicándose, pues entonces vamos a hablar del sistema inmunológico de las empresas. Entonces, una de las cosas que intentamos vender sin mucho éxito todavía es un tema de consultoría, precisamente para aplicar a las empresas que no tengan la gestión de riesgos dispersa, que tengan una gestión de riesgos y un sistema inmunológico para las organizaciones, para la propia empresa. Ese es otro tema. Bueno, aquí voy a pasar esto muy brevemente porque, en primer lugar, este tema pues ya lo saben, y si no es para otros cursos que podemos tener, del tema de todo lo que es el pensamiento sistémico. Básicamente, como han comentado, como se ha comentado anteriormente y se comentará a lo largo del Congreso, el pensamiento sistémico básicamente se reduce a tener conceptos holísticos e integrales y ver las cosas desde puntos de vista y no solamente desde un punto de vista lineal. Básicamente es eso, ¿no? Y eso tiene consecuencias muy importantes de acuerdo a las organizaciones y de acuerdo al entorno y de acuerdo a cómo gestionar temas complejos. Y bueno, las transformaciones a lo largo de la historia, pues bueno, este es un cuadro también que ya conocemos todos, cómo se ha ido transformando la historia y básicamente también ese es un problema de corto y de largo plazo. Muchas veces las transformaciones o bien han sido impuestas por cambios en el entorno, cambios en las tecnologías, etcétera, pero muchas veces sin mucha gestión por parte de las empresas. Se han ido abocados por un tsunami que les ha venido impuesto por el entorno y por las circunstancias. Nosotros aquí proponemos que de alguna manera, precisamente de cara a esas crisis, pues las organizaciones para tener éxito pues deben tener una visión sistémica y deben gestionar el corto, el medio y el largo plazo, porque precisamente pues es ahí donde se cometen muchos errores, precisamente para tomar gestiones estratégicas que a lo mejor no están muy bien definidas en el corto, el medio y el largo plazo o alineadas con el entorno o lo que nos viene encima. En el fondo es gestión de riesgos también y decisiones estratégicas. Entonces estamos en la era de la sostenibilidad y del largo plazo, incluso a nivel financiero. Tampoco me quiero entretener ahí. Muchos inversores financieros están pensando en organizaciones de sostenibilidad para largo plazo, como vosotros sabéis, y se están teniendo otros parámetros. Bueno, para cualquier aplicación se debe llegar a modelos conceptuales e integradores, como ya hemos comentado,
es muy útil aplicar el sistema viable. Claro, hay muchas metodologías sistémicas. Una de las que más me interesan y menos entiendo todavía, porque todavía no me la han aplicado suficientemente los sistémicos, es el modelo viable de Stafford-Beer. Pero me suena que eso puede ser muy aplicable a las organizaciones, porque Stafford-Beer ya hace muchos años que fue un investigador y un sistémico muy importante, un cibernético sobre todo, pues diseñó un sistema que era el modelo viable para las organizaciones, con lo cual es muy, muy bueno, ya lo tenemos, no hace falta inventar nada. Si el sistema viable para las organizaciones se puede hacer para un país, para una organización o para una universidad, etcétera, pues entonces sabremos de una manera más o menos científica que si ese sistema vivo puede ser viable o no puede ser viable. Y si no es viable, ¿qué cosas tenemos que transformar dentro de esa organización para que sea viable? Bien, las personas iniciadas es un problema aquí básicamente de educación y de formación. Ya sabemos todos que hay una inercia enorme de las personas, siempre lo hemos hecho lo mismo, cuesta mucho pensar, la nefasta manía de pensar, se hablaba en algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el cambio de la sociedad civil pues obliga a los líderes y las instituciones que adopten posturas sinérgicas. Ayer, precisamente, donde volvimos a ver a Vanessa, asistimos Ricardo Barrera y José Manuel y yo a una cosa muy interesante, a un evento interesantísimo, que era precisamente el tema de un evento orientado, la Agenda 2030 y la sistémica, un manifiesto que era precisamente para potenciar el cambio climático. Y fue muy interesante porque hubo partidos políticos, hubo gente de UGT, hubo gente de comisiones obreras, hubo gente que estaba gestionando parques y jardines, e incluso del Arzobispado de Madrid, que fue lo más interesante que estuve allí. Dice, ¿qué hace un arzobispado aquí? Bueno, pues hace precisamente ser parte de la sociedad civil, que estaba muy interesado en este tema, porque en el fondo las religiones pues también quieren lo mejor para la humanidad, ¿no? Y además era ecuménico y tal, con lo cual yo intenté ligármelo para orientarlo hacia la causa de la SESGE y vemos a ver si tengo éxito o no tengo éxito. Pero en el fondo, como conclusión, es que la Agenda 2030, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, le falta un poquito de sistémica, porque son temas aislados, pero de alguna hay un problema ético y moral detrás, que hay muchos que están a favor y otros muchos que están en contra y que dicen que también es una manipulación de unos seres extraños que hay por ahí. Entonces es una cosa interesante y además precisamente de hecho vamos a tener un evento sobre este tema más adelante por la SESGE, ¿no? Y bueno, pues el tema de las finanzas sostenibles está saliendo. Está patrocinada por el Pacto Mundial de la ONU, que es precisamente donde está Vanessa, que acaba de hablar. Y entonces se está poniendo de manifiesto unas inversiones enormes precisamente para todo este tema. Con lo cual, creamos o no creamos en la Agenda 2030, ojo al parche, hay mucho dinero detrás. Con lo cual, bueno, pues aunque no seamos creyentes, pues si queremos hacer algún tema que sea interesante para la humanidad, sepamos que el tema de las finanzas sostenibles está ahí. Y bueno, esto entonces implica un cambio radical en las estrategias de inversión, en la cultura corporativa, creando modelos financieros nuevos y destacando informes no financieros de las organizaciones, que ahora tiene mucho que ver este tema. Okay. Y bueno, pues nada, aquí precisamente tenéis un ejemplo de lo que son las finanzas sostenibles y precisamente pues podéis también hablar con el Pacto Mundial de la ONU, que sabe más que yo de este tema. Y nada más, muchas gracias, creo que estoy en hora y encantados y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a ti, Rafael. Excelente presentación, excelente gestión del tiempo, o sea, no hubo riesgo en ultrapasar el tiempo.
porque realmente estamos organizándonos con respecto a eso. Bien, en este momento convido a la platea y a los que están presentes y a los que están en línea para poder hacer preguntas. Tenemos unos minutos para poder trabajar en eso, ¿no? Entonces, no sé si prefieren hacerlo directamente o prefieren escribirlo en el chat. Ustedes vean. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no habiendo, yo me gustaría hacer una pregunta a Rafael, si es posible. No sé cómo lo van a gerenciar eso. Sí, cómo no. Es posible, sí. Profesora Carmen, Ok, sí. Rafael, disculpa. Rafael, me llamó mucho la atención el asunto que siempre que se habla de organizaciones viables, ¿no? Se asocia mucho al trabajo de Stefan Beard y es fantástico y cada vez más tengo mucho cariño, porque primero hay que tenerle cariño realmente para interesarse, ir fondo para aprender. Tuve oportunidad de estar con el profesor Markus Schwaninger en Suiza y él trabaja también con organizaciones inteligentes apoyados obviamente en el trabajo de Stafford Beer también. Y cuando tú mencionas que necesitamos hacer un trabajo que las organizaciones realmente piensen de una forma sistémica para que haya un posible suceso o por lo menos intentar que la Agenda 2030 sea un suceso, me pregunto cómo podría caminar de la mano con las organizaciones inteligentes. ¿Lo ves alguna conexión entre ellas? Bueno, en primer lugar, no sé muy bien lo que es una organización inteligente, sin ser sistémica, eso para empezar. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de lo que es el modelo viable de Stafford Beer, yo sí que requeriría del mundo sistémico, que una cosa que empezó, como todos sabemos, en Chile, en la época de Allende, precisamente para intentar gestionar un país, pues sin necesidad de gestionar un país, pues que se pudiera aplicar mucho mejor y se pudiera difundir más de lo que está ahora para las organizaciones. Y además a los consultores nos diera una palanca y unas metodologías para poder vender la metodología sistémica de cara a, con una herramienta ya que es Stafford Beer, que más o menos está aprobada y tal, pero quizá no está todavía muy alineada a la práctica, y yo creo que podría ser una herramienta fundamental, por un lado, para hacer organizaciones sistémicas, para implementar la sistémica en las organizaciones y para hacerlas inteligentes, si es que existe eso, que yo no lo sé. Yo creo que las personas son las que pueden ser inteligentes o no, pero la organización, como dice Max, pues pueden ser masculinas o femeninas y tal. Eso es un poco que él se lo ha sacado un poco de la manga, pero yo no sé si hay organizaciones inteligentes y tontas. Sí. No llegamos bueno, a eso. Bueno, da igual. No, pero perfecto, Rafael. O sea, bueno, en verdad, siguiendo eso, lo que tú habías comentado, de que sean viables e inteligentes, era más en el sentido de las personas, sí, centrado en personas, que ellas digamos que ellas crezcan en conocimiento en conjunto, ¿no? De tal forma que justamente intenten convertir a la organización. Profesora, hola. Se ha ido. Bueno, mientras vuelve, podemos continuar. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? Si no hay alguna pregunta, podríamos continuar con la agenda del día mientras se conecta la profesora Carmen, entonces. Muy bien. Tenemos una, ¿eh? Sí, más que una pregunta, un comentario, porque Rafael, muy bien marcaste que en vez de hablar de crecimiento o desarrollo de las organizaciones, hay que hablar de evolución, lo cual es un término mucho más, digamos, que se condice con lo que realmente tiene que suceder.
¿verdad? Porque si no, el crecimiento por el crecimiento en sí lleva a los monstruos que son algunos engendros de grupos empresariales que no nos benefician en nada. Así que desde ese punto de vista, justamente es muy, muy importante. Y la otra es que aquellos que se creen que están centrados en la tecnología, se olvidan que tecnología más, tecnología menos, siempre están centrados en las organizaciones, en las personas. Y por eso estaba muy interesante la pregunta de Carmen respecto al manejo y digamos, con un enfoque sistémico, ver las organizaciones como lo que tienen que ser. Si gestionan su talento, serán organizaciones justamente inteligentes. Gracias. Gracias a vosotros. Perdona, una cosa que se me ocurre de esas ideas locas que yo tengo de vez en cuando, pero que ya lo plantearemos en la Junta Directiva de la SESG, es que a lo mejor para el año que viene, que además a lo mejor podemos buscar un sitio también alternativo de hacer el Congreso, es que el Congreso, en vez de hablar de transformación de las organizaciones, se hable de la evolución de las organizaciones. Le cambiemos el título, pero bueno, ahí voy. Perfecto. Ok. Sí, muchas gracias y un grande abrazo a Ricardo, que últimamente nos damos abrazos virtuales. Ya habrá oportunidad de darnos el abrazo personalmente.